modelo 11 y 12 se refieren a problemas que se resuelven con la ayuda de la carta psicométrica, la misma que nos permite determinar la humedad saturada, la humedad absoluta, el punto de rocío, la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco, en procesos adiabáticos y no adiabáticos. A continuación, Fernanda les va a explicar sobre la resolución de un ejercicio adiabático y otro no adiabático. Ejercicio número 12. Carta psicométrica. Fuente: Problemas de operaciones unitarias. Ingeniería química. Autor: Moreno. Capítulo 1. Ejercicios propuestos número 2. Objetivo: determinar la temperatura del punto de rocío, humedad relativa, humedad absoluta, volumen específico y entalpía del aire húmedo a partir de la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Se dispone de aire con las siguientes características: temperatura del bulbo seco 32 grados centígrados, temperatura del bulbo húmedo 21 grados centígrados. Calcular utilizando la carta psicométrica: A. La temperatura del punto del rocío cuando el aire se enfría a presión constante. B. La humedad relativa. C. La humedad absoluta. D. El volumen específico húmedo. E. La entalpía del aire húmedo. Para resolver este ejercicio utilizamos una carta psicométrica con temperaturas a condiciones normales en grados centígrados y presiones atmosféricas de 1 atmósfera. En esta carta se han trazado las líneas principales para ayudarnos a resolver los incisos necesarios. Como dato teníamos una temperatura de bulbo seco de 32 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 21 grados centígrados. Trazamos rectas que se intersecan en este punto. Este punto nos permite determinar las propiedades. Partiendo de este punto hacia la izquierda en línea paralela a la temperatura del bulbo seco, podemos obtener la temperatura del punto de rocío, que es aproximadamente 15.5 grados centígrados. Luego procedemos a obtener la humedad relativa. Esta línea trazada de color amarillo nos indica una humedad relativa en este punto. Para determinar la distancia se debe tener en cuenta esta distancia 1 y sumarle 30% de humedad relativa. Si esta distancia total corresponde a 10% de humedad relativa, esta distancia 1 corresponderá a aproximadamente 7% de humedad relativa, por lo que la humedad relativa será aproximadamente 37%. La siguiente propiedad para determinar es la humedad absoluta. Del mismo punto, partimos hacia la derecha en una recta paralela a la temperatura del bulbo seco y obtenemos que la humedad absoluta es aproximadamente 11.2 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Para determinar el volumen específico, tenemos que trazar desde este punto una perpendicular hacia esta recta y sobre este punto trazar una paralela hacia esta recta. Estas líneas nos indican el volumen específico. Para este punto el volumen específico será superior a 0,85 metros cúbicos por kilogramo de aire seco y menor a 0,9 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Para determinar el volumen específico en este punto, se toman como unidades estos espacios. Así tenemos que de 0,85 a 0,9 existen 17.5 espacios.
La recta de color púrpura nos mostraría el volumen específico en este dicho punto, con las características de 32 grados centígrados de temperatura de bulbo seco y 21 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo. Es decir, que el volumen específico húmedo va a ser igual a la suma de 0.85 metros cúbicos por kilogramo de aire seco iniciales, más lo que correspondería a los 10.2 espacios, posición a la que se encuentra el punto con las condiciones dadas. Resolvemos la operación por regla de 3 simple y el volumen específico resultante es 0.8529 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Finalmente, para determinar la entalpía de saturación, seguimos la misma línea de la temperatura del bulbo húmedo, hasta encontrarnos con una escala que indica la entalpía de saturación. La entalpía de saturación marcada para este proceso es de 61 kilojoules por cada kilogramo de aire seco.